En la memoria colectiva, el desembarco aerotransportado en la noche del D-Day suele presentarse como un instrumento preciso y frío. Se lanzó a los hombres en sus puntos, se reagruparon, golpearon sus objetivos y aseguraron el éxito del desembarco. Sin embargo, la realidad fue mucho más sombría. Una parte sustancial de las bajas se produjo antes de que comenzara un combate pleno, debido a fallos de navegación, terreno anegado, lesiones en el aterrizaje y desintegración del mando y control. Y aún así, fue precisamente este asalto aerotransportado, aparentemente malogrado, el que desempeñó un papel sin el cual la invasión podría haber terminado de otro modo. Este texto aborda lo ocurrido en la noche del 6 de junio y por qué murieron tantos paracaidistas. A comienzos de 1944, Gran Bretaña se había convertido en el principal trampolín para el regreso de los aliados al continente. Al mismo tiempo, para la mayoría de los militares, el lugar y la fecha del golpe permanecían desconocidos. El secreto formaba parte del diseño estratégico. El mando alemán, de manera lógica, esperaba el ataque principal en la zona de Pas de Calais. Por geografía y por sentido común, era la dirección más probable. Precisamente por ello, la desinformación alcanzó la escala de una operación independiente. Operación Fortitude consolidó en el adversario la expectativa de «no allí» y «no entonces». La elección de Normandía implicaba una ganancia en sorpresa, pero también elevaba las exigencias de la primera hora de la operación. Cuanto más lejos se situaba el área de desembarco respecto al punto esperado, más crítica era la velocidad de despliegue y mayor el coste de cualquier retraso en la costa. Un desembarco frontal en la playa no resolvía la tarea principal, mantener la cabeza de puente durante las primeras horas. La defensa alemana en la costa no se apoyaba solo en puntos de fuego, sino también en la capacidad de hacer llegar rápidamente reservas, bloquear nudos de carreteras y salidas de las playas, y después presionar a las primeras oleadas contra el mar. Especialmente vulnerable era el sector en el que los accesos desde la playa conducían a través de zonas bajas y un número limitado de diques y caminos. Si se bloqueaban o se batían con fuego, la maquinaria pesada y la infantería podían quedar atascadas en el sentido literal. De ahí la lógica del asalto aerotransportado. Golpear desde dentro el sistema de mando y de movimientos del enemigo. Puentes, cruces, baterías, carreteras clave. El objetivo no era derrotar a los alemanes en la retaguardia, sino hacer que su reacción fuese tardía e insegura, ganando tiempo para consolidarse en la costa. El asalto aerotransportado del D-Day no fue una escena heroica, sino un sistema complejo en el que la precisión en la entrega de hombres y material dependía de factores difíciles de controlar: el tiempo, la nubosidad, la defensa antiaérea, la preparación de las tripulaciones y la calidad de la navegación nocturna. En este sistema participaron tres fuerzas principales: la 82ª Airborne Division y la 101ª Airborne Division en el flanco occidental, y la 6ª Airborne Division en el flanco oriental. Los requisitos sobre el papel eran plenamente racionales. Durante la noche, antes del amanecer, ocupar y sostener puntos clave, asegurar las salidas desde la costa e impedir que el enemigo introdujera reservas con rapidez. El compromiso era igual de evidente. Cuanto más dependía una operación de la precisión de los lanzamientos nocturnos, más destructivo resultaba cualquier error, porque un error de kilómetros no significa un desplazamiento en el mapa, sino otro terreno, otra densidad defensiva y un ritmo distinto de reagrupamiento de las unidades. El asalto aerotransportado no debía triturar al enemigo con potencia de fuego. Su tarea era inutilizar la infraestructura de mando y movimiento: puentes, nudos de carreteras, baterías, centros de comunicaciones y pequeñas guarniciones. Esto exigía explosivos, capacidades de ingenieros e iniciativa por parte de mandos subalternos. La limitación es evidente. El armamento pesado y parte de la munición se entregaban por separado o en contenedores que, con lanzamientos imprecisos, podían perderse. Como resultado, un grupo podía seguir siendo tácticamente capaz, pero quedar limitado en munición y medios de refuerzo. La noche y el factor sorpresa debían ser la protección del asalto. Pero Normandía estaba preparada para recibirlo. Inundación deliberada de zonas bajas, obstáculos para el aterrizaje de planeadores y un sistema denso de vigilancia y alerta. Para el paracaidista, la noche no siempre oculta. También priva de referencias y aumenta el riesgo de aterrizar por azar en el agua o cerca del enemigo.
Un factor importante, a menudo subestimado, fue el equipo. Las cargas eran elevadas y al aterrizar en áreas anegadas, incluso una profundidad relativamente pequeña se convertía en mortal. Un hombre podía ahogarse no por falta de habilidades, sino por la combinación de peso, fatiga, oscuridad y pánico. El sentido de la entrega aérea era adelantarse al enemigo en el tiempo. Sin embargo, los aviones de transporte que efectuaban el lanzamiento entraban en la zona de fuego antiaéreo, a menudo entre nubes, y aquí surgía el quiebre decisivo. La ruptura de la formación conduce a errores de navegación. Los errores de navegación a la dispersión. La dispersión a la desintegración del control. En el sector británico, los planeadores desempeñaron un papel importante. Permitían llevar hombres y medios pesados de forma silenciosa, pero el aterrizaje de un planeador siempre entraña riesgo, especialmente de noche y en una zona limitada. Las pérdidas entre las tropas de planeadores solían ser altas incluso sin contacto directo con el enemigo, por la propia física del aterrizaje. Una operación aerotransportada se sostiene en la velocidad con la que las unidades se reagrupan tras tocar tierra. Para ello se utilizaron Pathfinders, equipos de marcación, señales, balizas, referencias visuales, contraseñas y medios de identificación. Pero la noche del 6 de junio mostró los límites de estas medidas. Parte de las señales no funcionó a tiempo. Parte de los hombres aterrizó lejos de los puntos de reunión y las radios a menudo se perdían. A partir de ese momento, el peso recaía en el individuo. Sin comunicaciones y sin una comprensión completa de la situación, las decisiones se tomaban al nivel de escuadra o grupo. Avanzar hacia el objetivo por el mapa, orientarse por el sonido del combate, buscar a los propios, elegir un punto que realmente pudiera sostenerse. Esto volvía el comportamiento de las fuerzas aerotransportadas a la vez más flexible y más imprevisible. La escala del lanzamiento fue posible gracias a la masividad y fiabilidad de la aviación de transporte y a procedimientos ensayados con antelación. Pero masividad no significa control. Si les gusta este formato, sin mitos pero con respeto por los detalles y por las personas, suscríbanse a Memorias de la Victoria. Aquí analizamos la tecnología militar y las operaciones tal como funcionaron en la realidad. ¿Por qué se tomaron ciertas decisiones? ¿Qué precio pagaron las tripulaciones? ¿Y cómo eso cambió el curso de la guerra? Suscripción y campanita, y nos vemos en el próximo episodio. Una vez que el orden inicial se quebraba, era difícil corregirlo. Ni el avión en el aire, ni el cuartel general en tierra podían recomponer la situación con rapidez. La reparabilidad, en este contexto, no es una cuestión técnica, sino organizativa. Los grupos que sobrevivían se reunían no según plantilla, sino según los hechos, asumían tareas de unidades vecinas y redistribuían armas y hombres. Así se formó la estructura real de combate de aquella noche, más tosca pero viable. El episodio más expresivo de esa noche fue el asalto a la Merville Gun Battery. El objetivo se consideraba peligroso para el área de desembarco en Sword Beach. Existía el riesgo de que la batería pudiera abrir fuego sobre los accesos y dificultar la consolidación en la costa. Según el plan, para la misión se asignaron varios cientos de hombres. En las fuentes aparece con frecuencia la cifra orientativa de unos 600. Sin embargo, al punto de reunión solo llegó una pequeña parte, en torno a 150. Las cifras pueden variar según el recuento y la metodología, pero la proporción es lo esencial. A continuación llega el momento que explica el carácter del asalto aerotransportado en el D-Day. El mando sobre el terreno decide atacar con lo que hay. En términos académicos, esto parece una ruptura del cálculo inicial de fuerzas. En términos humanos, equivale a comprender que renunciar al asalto significaría dejar intacta una amenaza para la costa. El desenlace es conocido. La batería fue neutralizada a costa de pérdidas considerables. Este episodio es importante no por su dramatismo, sino porque muestra cómo, en la noche del D-Day, los planes se convirtieron en realidad, no mediante una ejecución perfecta, sino mediante la toma de decisiones en condiciones de control destruido. La experiencia del paracaidista esa noche no fue un salto de cine. Fue una secuencia de amenazas muy concretas. El vuelo bajo fuego, el momento de abandonar el avión, un aterrizaje duro, la pérdida de referencias, la búsqueda de los propios, el temor a encontrarse solo frente al enemigo y el riesgo de caer bajo el fuego de los propios.
Un detalle esencial. Muchas lesiones y muertes ocurrieron en los primeros minutos, por el golpe contra el suelo, por caer al agua, por chocar con árboles, cables u obstáculos. Psicológicamente, esto rompe la lógica habitual del combate. Un hombre puede morir no en el ataque ni en la defensa, sino en el proceso mismo de llegar a la guerra. La rutina de la noche consistía en desplazamientos cortos, intentos de reunir hombres, información limitada y ausencia de sueño. En muchos casos, el recurso principal no fue la técnica ni una orden superior, sino la capacidad de un pequeño grupo para actuar de forma autónoma y no desintegrarse. Los aliados obtenían ventaja cuando actuaban conforme a la lógica aerotransportada. Pequeños grupos ocupaban cruces, organizaban emboscadas, volaban puentes, interceptaban movimientos y creaban la impresión de una amenaza omnipresente. En esas condiciones, el enemigo se veía obligado a dispersar fuerzas en vigilancia, registros, bloqueos y perdía el ritmo. El modelo perdedor era intentar resolver la misión de frente, como infantería lineal, especialmente con falta de efectivos y de medios pesados. La noche del 6 de junio empujaba constantemente a la improvisación, pero la improvisación solo funcionaba si se mantenía la sobriedad táctica. Golpear el punto vulnerable, sostener lo limitado, rechazar lo frontal sin sentido. La contratáctica alemana incluía el terreno preparado de antemano, inundaciones y obstáculos, una red de observación y alarma, grupos de búsqueda rápidos y el intento de localizar la amenaza. El problema alemán en las primeras horas era el cuadro informativo. Un lanzamiento disperso generaba multitud de contactos pequeños y resultaba difícil reunirlos en un esquema comprensible, y el tiempo, en ese momento, era decisivo. Por escala, fue una operación que antes parecía teórica. En la noche del D-Day, detrás de la defensa debían encontrarse decenas de miles de hombres. Las estimaciones del número de fuerzas aerotransportadas y de planeadores esa noche suelen situarse por encima de las 20.000. Las bajas, por tanto, no pueden reducirse solo a muertos en combate. Una parte sustancial correspondía a la dispersión, desapariciones, ahogamientos en zonas anegadas, accidentes de planeadores, lesiones en el aterrizaje, pérdida de comunicaciones y choques locales de grupos aislados con guarniciones. Si se elige una cifra que explique el papel del asalto aerotransportado, no sería el número de puntos tomados, sino el número de horas ganadas. En gran medida, el desembarco aerotransportado compró tiempo para el despliegue de las fuerzas en la costa. Conviene recordar el asalto aerotransportado del D-Day sin mitologizarlo. No fue un instrumento perfectamente preciso, fue un sistema arriesgado que en una noche crítica escapó parcialmente al control. Y eso mismo se convirtió en la razón sombría de las grandes pérdidas. La combinación de oscuridad, fuego antiaéreo, nubosidad, terreno preparado, sobrecarga del combatiente y colapso de las comunicaciones convirtió el propio hecho de aterrizar en una prueba independiente de supervivencia. Y al mismo tiempo, esta operación mostró que la resiliencia en la guerra a veces se forma no por el plan, sino por el comportamiento en el nivel inferior. Pequeños grupos continuaron actuando, desbaratando la reacción del enemigo y sosteniendo puntos clave hasta la llegada de las fuerzas principales. Más adelante, estas mismas formaciones volverían a emplearse en grandes operaciones aerotransportadas, incluida la Operación Market Garden, donde se manifestarían de nuevo tanto la fuerza como los límites de este instrumento. Pero en Normandía hicieron lo principal. En condiciones en las que muchas cosas salieron mal, no permitieron que la operación se derrumbara en las primeras horas. Ese es el resultado que conviene recordar. Si quieren el próximo episodio, por ejemplo, sobre Saint-Mère-Église o sobre cómo los paracaidistas fueron utilizados después como infantería convencional en Normandía, escriban en los comentarios qué tema elegir.